Armenia, denominada Ciudad Milagro de Colombia, fue fundada en 1889 gracias a la iniciativa de hombres como Jesús María Ocampo, Tigrero, Jesús Antonio Arango, Alejandro Suárez, el padre Sebastián Restrepo, entre otros. Desde esos primeros días a la época actual ha mostrado gran desarrollo. Armenia presenta ahora con orgullo una faz diferente en sus amplias avenidas, sus parques, las modernas construcciones del centro de la ciudad y sus barrios residenciales. Igualmente es un centro pujante en cultura, con universidades, institutos e instituciones que capacitan a los estudiantes y a la gente quindiana en diversas áreas profesionales como de cultura en general. En el ayer, Armenia solo contaba con una obra de arte digna de mención: su estatua del Libertador, erigida en la plaza principal y realizada por un hijo del Quindío, don Roberto Henao, autor igualmente de la obra La Rebeca, que se encuentra en Bogotá. Hoy Armenia muestra al país otra obra del maestro Arenas Betancourt, quien ha dado lustre a su nombre con monumentos, como el de la Batalla de Boyacá, el Prometeo encadenado, el Bolívar de Pereira y muchos más que adornan universidades y centros importantes del país. El monumento al esfuerzo, obra escultórica del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, se constituye a partir de este momento en un nuevo emblema para la ciudad Milagro de Colombia, para el departamento del Quindío. Por ello hemos querido reunir a un grupo de destacados ingenieros del departamento del Quindío, incluido obviamente el ingeniero contratista doctor Evaristo Barreto y otros destacados profesionales que han querido prestar una asesoría técnica para todo este difícil proceso, porque ha sido algo muy complejo. Es más, en algún momento se pensó que estaba cuestionándose la eficiencia de la ingeniería en el departamento del Quindío y que sería preciso traer profesionales de otras latitudes de la geografía colombiana para resolver problemas de alta técnica. Este será un tema que trataremos en muy breves instantes, pero para introducirnos un tanto en alguna información complementaria para quienes están apreciando este documental del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío, maestro Rodrigo Arenas Betancourt. Comencemos, perdón por la redundancia, por el principio. ¿Cómo surgió y se concretó la iniciativa de entregarle a la ciudad de Armenia una obra escultórica suya? Bueno, eso fue un proceso muy largo y muy conocido.
pero se cristalizó definitivamente durante la gobernación de doña Lucely, y fue también cuando se le definió el nombre del monumento al esfuerzo en función de interpretar de alguna manera el proceso sociológico del Quindío y del crecimiento de toda esta región del país. Erigir el monumento al esfuerzo, como lo decíamos, no fue tarea fácil. Comenzando por el traslado de la obra escultórica desde el taller del maestro Rodrigo Arenas Betancourt hasta la ciudad de Armenia. Esta labor se confió al secretario departamental de Obras Públicas, ingeniero Omar Mejía. Resumamos esa odisea, porque de alguna manera hay que decirlo así, fue traer las dos piezas desde la ciudad de Medellín hasta Armenia. En realidad fue bastante dispendiosa, no solamente el transporte de la obra hasta la ciudad de Armenia, sino la montada del monumento. Inicialmente se contó con el problema de que el monumento no cabía entero por la carretera, que tenía una anchura bastante grande, y hubo necesidad de partir el monumento en dos partes para poder traerlo en dos viajes con transporte del departamento. En algún sitio parece que hubo necesidad de seccionarle un brazo a una de las piezas. En realidad hubo necesidad de seccionarle el brazo a la mujer por el problema de que podía no caber en puentes o el problema de que la arrancara algún otro vehículo en la vía. Esto desde luego no alteró el conjunto de la obra, maestro. No altera, no más mínimo. ¿Se descartó en algún momento la posibilidad de contratar un helicóptero para poderlo movilizar? Sí, hubo dos alternativas que se llegó a pensar, que fueron primero o contratar con una empresa extranjera de Miami el transporte de este monumento en helicóptero y posteriormente traerlo en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, sometiéndolo a un desbarate bastante grande. La colocación de estas obras no es fácil, porque es en realidad de ingeniería civil que no es frecuente. Inclusive los cálculos parecen sencillos, parece que no es sino colocarle tubos, pero los cálculos son difíciles porque estas son unas cargas que no son normales, que no actúan normalmente, que no ejercen su acción normalmente. Son cálculos, digamos, anormales, son difíciles. Lo mismo pasa con la colocación de estas esculturas. Siempre son complicados, siempre es complicado, pero eso no es ningún obstáculo. El ingeniero Evaristo Barreto fue quien contrató el departamento para la erección del monumento. Podemos explicar básicamente cómo fue aquello, quiénes hicieron los cálculos, de qué elementos se disponía, cómo finalmente se logró que esto que repetimos es un desafío a la ley de gravedad esté erigido en la plaza principal de Armenia. Desde un principio pues abracé el trabajo con mucho ahínco, me dieron planos, me dieron cálculos, etcétera. Hice viajes a Medellín, conocí el monumento cuando se estaba armando, conocí el tronco. Doctor Evaristo, ¿cómo se cimentó el monumento? El monumento se cimentó con unos cálculos hechos por la Secretaría de Obras Públicas. Consiste básicamente en dos parrillas, una inferior y otra superior en hierro de pulgada, con un gran factor de seguridad, diciéndolo así, para que el monumento no corra ningún riesgo. Pero en sí el cálculo del monumento corresponde al doctor Arturo Naranjo, con la asesoría aceptada del doctor Ariel Gutiérrez, quienes están aquí presentes. Ingeniero Arturo Naranjo Vélez, decíamos que en algún momento se cuestionó la eficiencia de la ingeniería en el departamento del Quindío para la erección de este monumento. Obviamente esta entrevista se hace dentro del proceso mismo de erección. Se argumentó que los estudios de suelos no eran los más eficientes, se tomaron otros. Finalmente, explíquenos cómo se logró todo este proceso de cálculos y qué estudios se elaboraron para la máxima seguridad en la erección del monumento al esfuerzo. Sí, realmente no fue tarea fácil. Inicialmente pues no se tenían unos estudios de suelos realizados por una firma responsable y se asumió una resistencia de 1 kilo por centímetro cuadrado al suelo. Posteriormente se contrató con una firma de pereirana, el doctor Millán, y recomendó 0,5.
Con ese nuevo estudio se cambió la cimentación y posteriormente pues no fue como muy bien vista en la Secretaría de Obras y esta se cambió, pero pues de todas maneras, no siendo tarea fácil, el monumento va adelante y se tuvieron en cuenta esfuerzos combinados de flexión y torsión que dan como resultado pues una tubería de oleoducto de 8 pulgadas de diámetro y una pared de media, con algunos accesorios pues que van llevando las formas del mismo monumento, pues las piernas, el tronco, los brazos del hombre y de la mujer. Y en este momento pues ya están adosando y están haciendo los cortes y las soldaduras necesarias pues para lograr esos acoples. Entendemos que dentro del tronco hay todo un complejo de hierros y soldadura. Explíquenos un poco más esto, cuántas varillas, de qué espesor, a qué profundidad se encuentra la cimentación, etcétera. Sí, el tronco se corresponde a una columna o se asemeja a una columna en el extremo. Comprende o tiene unas 36 varillas de pulgada con unos flejes o estribos en forma circular de 5 octavos cada 5 centímetros. Las varillas longitudinales son de alta resistencia de 60.000 libras y los anillos son de hierro liso de 37.000 libras. El tronco en sí es tubería de oleoducto, como ya lo dije, de 8 pulgadas de diámetro, de 37.000 libras. ¿A qué profundidad están enterrados estos cimientos de estructura metálica? De la superficie o del nivel de la plaza están enterrados a unos 50, los extremos de los tubos. Doctor Ariel Gutiérrez, a medida que se ha ido levantando el monumento, han surgido algunos problemas. De pronto, pues lo decimos nosotros, el pie del hombre no encajaba dentro del sitio inicialmente previsto. Ha habido necesidad de modificar gradualmente sobre el terreno algunos de los cálculos, algunos de los programas de trabajo. No, esencialmente no se ha cambiado nada, simplemente se ha tenido que cambiar la longitud de la tubería para que acople de acuerdo a cómo vinieron las dimensiones definitivas del monumento. Pero queda para decirle a la ciudadanía que puede estar muy tranquila, que en los cálculos del monumento se tuvieron en cuenta fuerzas sísmicas hasta eje quintos, que son las recomendadas por los institutos geofísicos, y también fuerzas de viento hasta de velocidad de 150 kilómetros por hora, de manera que el monumento podemos estar seguros que en temblores como los que han sucedido en días pasados, el monumento quedará creo yo que para la historia y la eternidad. Y básicamente el monumento consta de 5 partes, las divido yo, que es una base, un pedestal, un hombre, una mujer y otro elemento exterior que es una pileta o una fuente de agua especialmente diseñada por el maestro. Es una fuente especial, digo, porque no va a tener los surtidores comunes que se advierten en casi todas las fuentes, sino que van a ser olas, va a tener un aparato especial para crear oleaje. Yo creo que nadie en el mundo niega hoy el valor de las fuentes, el valor del agua en los centros de las ciudades. Esto viene desde luego desde el Imperio Romano, desde los griegos, pero fundamentalmente desde los romanos, en que el agua era la gran diversión del pueblo. Es en el fondo el agua el gran anhelo humano, el gran problema humano. Entonces es un gran símbolo. Así que hacer fuentes están en los centros de las grandes ciudades de Estados Unidos, en los centros de las grandes ciudades europeas. Yo creo que la mayoría de gente en Armenia que ha viajado ha visto las bellísimas fuentes de España. Bueno, en función de eso, yo creo que es muy importante hacer una fuente en la plaza de Bolívar, pero no es solamente por eso, sino porque yo creo que el hombre quindiano sabe que el agua es, con la tierra, con el aire, con el sol, la fuente de su riqueza. Y entonces tiene que completar su símbolo con eso. Como hecho anecdótico respecto de las apreciaciones sobre las características antisísmicas de la estructura que hacía el ingeniero Ariel Gutiérrez, en la madrugada del 12 de diciembre el maestro Rodrigo Arenas Betancur se encontraba precisamente en la ciudad de Armenia, en un hotel a unas 2 cuadras de la plaza ahora que llamamos nosotros del Esfuerzo. ¿Qué pasó entonces, maestro?
No, nada, el susto de siempre. Realmente, como el hotel había sufrido algunas grietas en el temblor pasado, yo dije, bueno, ahora puede que se vaya al suelo, y salí corriendo. Pero usted se vino a ver si el monumento también se había caído. Bueno, al rato sí, al rato yo, hombre, a ver si ya se acostó el hombre, pero no, estaba en su punto. Algunas especificaciones técnicas, dimensiones del monumento, el peso de cada una de las piezas, el peso integral. Yo creo que el peso integral es cerca de unas 25 toneladas. Yo creo que el hombre pesa cerca de 7 toneladas y la mujer cerca de 5. ¿Altura máxima? Bueno, hasta este momento estamos viendo eso de estar cerca de 15 metros, porque yo creo que el brazo de la mujer sube más que el brazo de la grúa, que mide 14 metros hasta el punto más alto. ¿Usted nos puede ampliar un poco el concepto sobre el simbolismo de estas piezas escultóricas, un hombre y una mujer enlazados en una forma muy a su estilo? Algunas ciudades del país o muchas regiones del país fueron construidas con esclavos, otras las construyeron los conquistadores con trabajadores nativos, pero en condición también de esclavos, otras las fueron haciendo los nacionales con un trabajo, digamos, muy parecido al español, pero por último esta región del Quindío, creo que Risaralda, el Valle, han sido construidas, levantadas con el esfuerzo, con la mano de estos mismos hombres de esta región. Por eso, estos hombres saben que esto es construido por ellos y es obra de ellos y tiene un sentido y una proyección distinta a las otras regiones del país. Las ciudades necesitan objetos para crecer. Mucha gente piensa que las catedrales, las iglesias se hacen en función del rito. Eso no es verdad. Muchas veces se hacen unas grandes catedrales porque son grandes símbolos de las ciudades, porque son grandes símbolos de la fe, aun cuando a veces esas grandes catedrales no se llenan nunca. Pues lo mismo pasa con muchas construcciones. Es que al hombre, para poder tenerlo cerca, para poder conducirlo a las masas, necesitan objetos. El dicho romano de circo y pan era verdad. Pues en América se está dando el caso, hay que hacer ciudades, hay que hacer los centros en donde el hombre tan numeroso que se está volviendo ahora, tan aglomerado, tenga en dónde estar y sienta que la ciudad en alguna forma es de él. Bueno, en cuanto a que sea el centro de la Plaza de Bolívar, el centro urbanístico de la ciudad más importante, se debe al hecho de que está la catedral, se está haciendo ahí de alguna manera el Palacio de la Gobernación. Seguramente se van a hacer construcciones muy valiosas en muy poco tiempo, porque adquiere un valor la tierra tan grande y adquiere un valor tan grande como uso de la construcción arquitectónica, que no se pueden dejar construcciones baratas. Eso es innegable. Entonces la ciudad tendrá que ir creciendo, digamos que lentamente, no con esta aceleración con que ha crecido hasta ahora. De ahora en adelante tiene que ir creciendo lentamente, extendiéndose, construyendo parques que tengan otros valores, pero fundamentalmente enriqueciendo su centro urbanístico, no empobreciéndolo. Por desgracia, entre nosotros, las luchas partidistas, las luchas políticas se han vuelto de un canibalismo atroz. Esto parece paradójico que se pueda decir canibalismo atroz, porque el canibalismo en sí es atroz, pero es que aquí es canibalismo y es atroz,
porque es un canibalismo que se efectúa dentro de la atrocidad, canibalismo político, en que a veces se destruyen por el solo sadismo político y el solo sadismo caníbal, se destruye lo que el gobernante anterior inicia, o se deja sin terminar, y así que la historia del país sea la historia de las obras inconclusas. Todo esfuerzo es siempre una ruptura de lo establecido, de lo quieto, por eso es un monumento inclinado. Si usted se fija en la figura del hombre, es un hombre tenso, estirado, haciendo realmente un ejercicio físico fuerte. Está tatuado de ramas de café, de frutos de café, podría ser de maíz, podría ser de otros elementos de agricultura. Lo que quiere decir es esto, es que el hombre quindiano ha producido una riqueza con la agricultura. ¿Cómo produjeron riqueza muchos pueblos antiguos? Con la navegación, con el comercio, otros con la agricultura, otros con el cultivo del vino, otros en una forma muy distinta con la industria. Yo no podría representar el esfuerzo del pueblo quindiano con la industria, porque este no es un centro industrial todavía, es un centro agrícola y en eso hay que hacer hincapié. Ahora bien, sobre ese hombre que hace un gran esfuerzo de crear, que eso es hacer agricultura, que eso es hacer riqueza, es crear, está la mujer, que es el símbolo universal desde los romanos, desde los griegos, desde los egipcios, de la fecundidad, el símbolo de las ciudades, el símbolo del poder, de la fecundidad, que es muy importante. Entonces, es la relación masculina del esfuerzo, de la creación, con la noción femenina del ideal, del fuego, de la pasión. Esa es una interpretación, cada que me han preguntado he podido dar muchas otras y creo que cada quien la va buscando. Yo lo que he tratado de hacer es un elemento inquietante, un elemento que puede prestarse también a muchas interpretaciones capciosas, así ya lo han hecho y es bueno. Doctor Eduardo Montoya Betancur, secretario departamental de Hacienda, ¿cuánto le cuesta o le costó al departamento del Quindío esta extraordinaria obra escultórica y cómo se canalizaron los recursos económicos correspondientes? Bueno, como en un principio la obra tuvo una ejecución o un cálculo presupuestal del valor de los 3,5 millones aproximadamente, ¿no? Pero ocurre que ya en la parte final de esta monumental obra hubo necesidad de hacer una serie de obras adicionales de tipo, por ejemplo, cálculos en general de la obra y también la izada del monumento. Entonces, en forma general, esta obra puede ahora apreciarse en la suma de 5 millones de pesos. En cuanto a la forma de pago, se ha hecho una base de aportes o de pagos parciales según el aumento de la obra progresivamente hablando. Hasta ahora podemos manifestarle de que le hemos pagado al maestro Arenas Betancur la suma de 3 millones aproximadamente en cuanto hace al contrato con él directamente, o sea, el 85% del total del costo de la obra. Falta el 15% que inmediatamente se reciba la obra a satisfacción por parte del departamento. Tenemos que pagar el último contado, que es por la suma de 560.000 pesos. El costo es un costo hasta este momento conocido aproximado de 3,5 millones. Yo creo que el montaje y la terminación de este monumento, incluyendo la fuente, si se hace algún día, duplica esta cantidad. Y además
el montaje de la obra, como lo está viendo toda la ciudad, es supremamente costoso y supremamente difícil. En todo caso, desde el punto de vista financiero, siempre el gobierno departamental que preside Mario Gómez Ramírez, al llegar a este departamento en su administración nueva, llena de esperanzas y de grandes programas, el primero fue precisamente el Monumento al Esfuerzo, y desde entonces el despacho de Hacienda a mi dirección fijamos siempre la partida financiera correspondiente para que no tenga ningún traumatismo este monumento, que es la gloria exacta del Quindío. Yo por eso me siento muy satisfecho en el día de hoy, delante del maestro, señor gobernador Mario Gómez, de los ingenieros, de Ernesto, nuestro periodista, porque en forma general ha habido un consenso del gobierno y de la ciudadanía y de Tesoro Público para que la obra tenga su feliz culminación. 25 de agosto de 1978. Asume funciones como gobernador del departamento del Quindío el banquero Mario Gómez Ramírez. Al promediar el mes de diciembre de 1979, se produce el relevo en el despacho ejecutivo seccional. Le correspondió a Mario Gómez Ramírez dar continuidad a una obra que estaba bajo la administración anterior. Algunas de las pocas que se salvaron de esa administración presidida por Lucely García de Montoya, y en nuestro juicio no queremos comprometer al mandatario, hubo problemas para que esta obra no fuera cancelada como otras iniciativas de esa administración. Empero llega al epílogo esta administración. El monumento al esfuerzo debió haberse levantado el 14 de octubre de 1979. El mandatario empeñó su palabra en que le entregaría a la ciudad de Armenia esta obra escultórica, repetimos, legada por la administración de Lucely García de Montoya. Ya puede advertir Mario Gómez Ramírez cómo el proceso de erección del monumento es una realidad. Seguramente hay un mensaje de satisfacción. Esta magistral escultura del maestro Rodrigo Arenas Betancourt es un orgullo para Armenia. Yo creo que doña Lucely García de Montoya no se equivocó en esta idea, que entiendo participó también en ella cuando era alcalde de Armenia el doctor Eduardo Montoya Betancourt. Me siento muy orgulloso de poder entregarle a la ciudad este regalo en base a promesa que les hice. Cuando llegué a la gobernación y empezamos a hacer los estudios sobre obras pendientes que dejaba la exmandataria Lucely García de Montoya, encontré que estaba el Monumento al Esfuerzo. Al maestro Rodrigo Arenas Betancourt, muchas gracias, porque nos sentimos muy orgullosos de que esta obra haya sido de usted, maestro, para América. Usted está entre los grandes del mundo y nos sentimos muy orgullosos de que en Armenia hayamos tenido este Monumento al Esfuerzo gracias a esa inteligencia suya, maestro.